Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Los humanos duermen. Por toda la definición de la palabra, era un desastre. Pero la Unión Galáctica funcionaba. No era una máquina diplomática bien engrasada como algunas de las razas más jóvenes y más ingenuas habían esperado, sino más bien una organización que dependía excesivamente de tonterías burocráticas. Abarcaba una cantidad incalculable de especies de todas las partes de las estrellas, todas coexistiendo entre sí, comerciando y ocasionalmente teniendo disputas mezquinas por recursos y tecnología, pero en general funcionaba. Y luego estaban los humanos. Cuando se les preguntaba, la mayoría de los embajadores más antiguos y con más experiencia no podían recordar cuándo se unió la humanidad a la Unión Galáctica, ni cómo, ni por qué. Los registros estaban inexplicablemente perdidos y las entradas que sí existían estaban incompletas o no tenían sentido. Su embajador asignado actualmente, un humano llamado Jenkins, rara vez asistía a las reuniones del consejo, y cuando lo hacía, usualmente era para tomar una siesta rápida. Esto hacía poco para mejorar la percepción galáctica sobre los humanos, quienes eran vistos como algo lentos y completamente perezosos, en su mayoría inofensivos, y lo mejor era dejarlos en sus asuntos. La monótona pero pacífica rutina del día a día diplomático se hizo añicos repentinamente cuando los Shilos, una raza joven de seres cristalinos conocidos por su arte corporal y su música, fueron golpeados por una plaga devastadora. La embajadora Lumina se paró frente al consejo, resplandeciente bajo las luces de la cámara. Su compostura traicionaba la desesperación que debía de estar sintiendo. Suplicó y rogó por la difícil situación de su gente. Ofreció todo y cualquier cosa para obtener ayuda contra la plaga. Pero las otras razas, usando el lenguaje diplomático como inestabilidad económica y protocolos de cuarentena para evitar asistir, en su lugar ofrecieron palabras vacías y en uno de sus casos, clics de condolencia. Los Shilos fueron dejados a morir lentamente y ella lloró abiertamente. Y en ese momento, Lumina notó que la cámara del consejo se había quedado completamente en silencio y que los ojos de todos los embajadores estaban fijos en algo que bajaba las escaleras hacia la plataforma de oradores. Tras permitir que sus ojos se ajustaran, pudo distinguir la figura del embajador Jenkins, el humano, mientras se detenía en las escaleras para estirarse, bostezar y ajustarse la corbata. Cuando finalmente llegó al piso principal, se escucharon fuertes exclamaciones de asombro por parte de los diplomáticos presentes al ver que los orgullosos miembros de las 4 razas más antiguas del Consejo se pusieron de pie al unísono e hicieron una profunda reverencia en señal de respeto. Los estoicos Krtar, los antiguos Eldrin, los sabios Sil y los enigmáticos Phaetons, todos considerados nobles y orgullosos. Nunca antes se les había visto inclinarse ante nadie, y sin embargo, ahí estaban mostrando un respeto tan profundo que muchos se echaron a llorar. Jenkins, aparentemente ajeno a esta muestra de respeto, simplemente continuó su camino, tambaleante hacia la plataforma de oradores, y se acercó a Lumina con una cálida sonrisa en los labios. Carraspeó y extendió la mano. «Una plaga, ¿eh? Vaya, qué asunto más feo. Dame los datos que tengas, por favor». Lumina le entregó la tableta de datos sin dudar. Las palabras de Jenkins no eran una orden ni fueron dichas con un tono autoritario. Sin embargo, cada fibra de su ser le gritaba que obedeciera. Jenkins revisó los datos, soltando de vez en cuando un sonido de desaprobación. Cuando finalmente terminó, miró a Lumina y sonrió. «De acuerdo, vengo en un momento». Chasqueó los dedos y desapareció, lo cual provocó aún más exclamaciones de asombro. Incluso las 4 razas ancianas parecían sorprendidas. La sala pareció quedar congelada tras la sorprendente partida de Jenkins. Los eventos en la cámara habían dejado a todos atónitos,
y después de unos minutos el silencio fue reemplazado por murmullos de incredulidad de los embajadores, quienes empezaban a volver en sí. Entonces se escuchó un sonido. Y Jenkins estaba de regreso en el mismo lugar que había ocupado antes, con otra tableta de datos en la mano y una sonrisa amistosa. «Aquí tienes, esto debería solucionar esta pequeña plaga», dijo antes de darse la vuelta y comenzar a regresar a su asiento. Lumina miró los datos y no lo podía creer. Los humanos le habían entregado una cura para la plaga. El consejo terminó la sesión en completo estado de shock. Los científicos Shilos confirmaron rápidamente su eficacia, proclamándola como un milagro. Estaban maravillados por su elegancia y por lo increíblemente efectiva que era. La producción en masa comenzó de inmediato, salvando miles de millones de vidas. El consejo agradeció oficialmente a los humanos por la cura y en su mayor parte, la vida volvió a la normalidad. Pero los Groll, una raza brutal y expansionista, habían diseñado la plaga para eliminar a los Shilos y así apoderarse de su territorio rico en recursos. Y ahora, enfurecidos por la intervención humana, el embajador Groll declaró la guerra a los Shilos, alegando que eran débiles y que su desaparición era inevitable. El consejo debatió y se realizaron votaciones, pero debido al costo financiero de defender a los Shilos y el potencial de una guerra contra los Groll, los Shilos fueron dejados a su suerte. Una vasta flota Groll fue enviada, cargada de armamento, y llegó al sistema natal de los Shilos, preparándose para aniquilarlos de una vez por todas. Pero al adentrarse más allá en el sistema Shilos, una nave emergió de la nada, una única y elegante nave humana. Discreta, apareció directamente bloqueando su avance. Era oscura y completamente carente de armamento visible, pero emitía una presencia que inquietaba a las tripulaciones de la flota Groll. Se recibió una única transmisión de la nave humana. Una voz calmada resonó en el canal de comunicaciones de los Groll. «Esta es la nave humana de transporte, Lagos y Cañas. Retiros tranquilos. Se les ordena retirarse del espacio Shilos de inmediato». El comandante Groll se burló. ¿Una sola nave humana? ¿Te atreves a desafiar el poder del Imperio Groll? Agitó su garra hacia su oficial de comunicaciones. Todas las naves, fuego a discreción. Que aprendan que cruzarse con el Imperio Groll tiene consecuencias. Con eso, la flota de los Groll abrió fuego contra la nave humana. Láseres cortaron el vacío y proyectiles de plasma y cinéticos impactaron contra la nave. El comandante se quedó incrédulo en su puente, observando la pantalla, donde debería haber una nube de escombros enfriándose rápidamente. Ahí estaba la nave humana, intacta y aparentemente aún más amenazante que antes. Un humano apareció repentinamente en pantalla, usando una estridente camisa hawaiana y bebiendo algo que parecía estar servido en un coco. Miró al comandante Groll directamente a los ojos, chasqueó la lengua y chasqueó los dedos. La próxima vez escuchen a sus mayores. En ese momento, cada tripulante, soldado y oficial Groll de la flota se encontró de pie en el planeta natal Groll, en estado de shock, mientras el comando de la flota intentaba desesperadamente detener sus naves, que solo unos momentos antes estaban en el sistema Shilos, y ahora estaban desocupadas y en curso directo hacia el sol de Groll. Miraron impotentes cómo su flota entera dejaba de existir. Varias semanas después, Lumina estaba de pie en la cámara del consejo. Aún estaba en shock. Los desastres que enfrentó su pueblo le causaban una inmensa tristeza, pero la improbable salvación de su raza por parte de una especie de la que apenas sabía algo la impulsó a investigar más. Así que hizo lo impensable. Se acercó a los antiguos, los embajadores Eldrin y Sil, quienes la miraron con una sabiduría inquisitiva. El embajador Eldrin fue el primero en hablar. Niña, los humanos son los primeros, son los más antiguos de todos.
Son poderosos más allá de toda comprensión, y nuestras armas más poderosas no son más que juguetes para ellos. Toleran nuestras fallas y nos guían cuando es necesario, y cuando se requiere, nos enseñan como lo haría un padre al guiar a sus hijos. El embajador Sil agregó con un leve temblor en su usualmente firme voz. Han visto razas surgir y caer. Han presenciado el nacimiento de estrellas y cómo se desvanecen en la nada. Son nuestros guardianes y nos levantarán cuando tropecemos, aunque prefieren dormir la mayor parte del tiempo, y siempre están listos. Y cuando finalmente se despiertan, bueno, ya viste lo que sucede. Lumina miró hacia el asiento vacío del embajador Jenkins. Un nuevo respeto y una saludable dosis de miedo se apoderaron de ella. Y se dio cuenta, la humanidad podía ser perezosa, lenta y propensa a roncar tan fuerte que hacían vibrar la pantalla holográfica, pero eran capaces de borrar flotas enteras con un chasquido de sus dedos. Con ese tipo de poder, tal vez lo mejor era que durmieran la mayor parte del tiempo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.